Estimados alumnos, el concepto que vamos a desarrollar es la sentencia. ¿Qué palabra, no? La sentencia. Se siente fuerte. Parece que todo el desarrollo del proceso penal terminará en esta palabra, en la sentencia. Y es un poco así. Ese caminito que iniciamos allá con la investigación penal preparatoria, hoy finaliza de alguna forma en la sentencia. Imaginen que ha terminado las audiencias orales y públicas, las partes han tenido la posibilidad de alegar, el imputado ha podido ejercer plenamente su derecho de defensa, se ha dado la publicidad necesaria, se ha recibido toda la prueba que había sido ofrecida, que debía ser recibida durante el debate. Pues bien, ha llegado el momento de que el tribunal arribe a una sentencia. El tribunal no puede hacer otra cosa, tiene que dictar una sentencia una vez se ha concluido el debate. ¿Y cómo va a ser esta sentencia? Bueno, esta sentencia va a ser obviamente imparcial, va a tener que ser fundada y va a resolver en forma definitiva la cuestión. Va a tener que resolver sobre los fundamentos de la acusación y sobre las demás cuestiones que se hayan planteado a lo largo del juicio. Y en definitiva, va a resolver sobre la condena o la absolución del imputado. Es importante también que tenga presente que la sentencia debe seguir una serie de formalidades. Asimismo, seguramente ustedes se preguntarán, bien, pero si se han finalizado las audiencias de debate, ¿cómo se enteran de esta sentencia? ¿En qué momento se conoce la sentencia? Tomemos como ejemplo un mecanismo procesal en el cual nos indica que es el presidente, en este caso no harían falta el resto de los vocales, en el caso que haya sido colegiado, el cual se presentará y una vez que esté protocolizada la misma sentencia, ordenará por secretaría la lectura de la misma, de modo de darle publicidad a lo que se ha resuelto durante la sustanciación del juicio. De esta manera, entonces, las partes presentes conocerán el resultado de la misma, lo que el tribunal ha fallado, bien, como dijimos, lo hará la lectura por la secretaría. Los invito ahora a que juntos realicemos la siguiente actividad práctica. Estimados alumnos, durante este intervalo han estado trabajando en una actividad. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo que han construido lo han hecho correctamente, vamos a ver en pantalla una forma posible de resolverlo. Veamos cómo en este organizador de información, el primer concepto nos habla de una de las causas de nulidad y lo relaciona con una afirmación. Es decir, cuando la sentencia faltare o fuera incompleta en sus elementos esenciales, la parte dispositiva, no se consignare la resolución arribada en la sentencia. Bienvenidos. El concepto que vamos a desarrollar hoy es el de juicios especiales. ¿Qué dirían si yo les pregunto si es posible que alguien sea juzgado por un juez de control o de primera instancia y quien sostiene la acusación sea el fiscal de instrucción, que es quien ha participado en la investigación penal preparatoria? ¿Piensan que es posible? ¿Qué les pasaría si yo les pregunto si es posible que un acusado confiese el hecho y que en base a eso y a su confesión sea juzgado y que la pena haya sido previamente acordada?
que sepa de antemano qué pena le va a corresponder. ¿Cómo engancha todo esto en todas estas características que hablábamos del juicio? Respecto a que es contradictorio, respecto a su publicidad, respecto a la oralidad. Bien, en este caso estamos hablando de juicios especiales. En el primer caso, de acuerdo al sistema procesal en el cual nos coloquemos, pero para dar un ejemplo de un tipo de juicio especial, podemos hablar del que se conoce como abreviado inicial en sus distintas modalidades o en sus distintas presentaciones, pero lo que plantea, en definitiva, es la omisión de la recepción de las pruebas del debate y que el acusado confiese lisa y llanamente la participación en el hecho de la acusación y que la pena le haya sido previamente acordada, pero con la particularidad de que esto se va a realizar, como decíamos, durante la finalización de la investigación penal preparatoria. Es decir, una vez que el fiscal de instrucción ha alcanzado méritos conclusivos para pedir la citación a juicio, en este punto es el acusado el que puede pedir que al mismo se le dé este trámite de juicio especial, en cuyo caso esta audiencia, donde va a resultar la condena, va a ser celebrada al frente del juez de control en este caso, y no un tribunal de juicio per se, como puede ser una cámara o ante un jurado popular. De esta forma, seguramente se ahorran muchos recursos, ¿sí?, que puede invertir el Estado en la tramitación, en la recepción de un juicio, en todo lo que implica este tipo de trámites que se le debe dar a un juicio común con la realización de un juicio abreviado. Una de las claves, por lo menos desde este ejemplo, en este sistema procesal que estamos viendo, es que el acusado confiese lisa y llanamente el hecho tal cual como está contemplado en la acusación. Otra posibilidad es que una situación similar se dé no en esta primera instancia, sino una vez que el juicio se encuentre radicado en el tribunal de juicio propiamente dicho, como puede ser una cámara del crimen. En este caso, el acusado también puede pedir un juicio abreviado, en el cual, con circunstancias similares, va a reconocer la culpabilidad y la pena va a ser previamente acordada. Es importante entonces que, como habrán visto, es un tema que toca un punto sensible, como es la necesidad de que el imputado reconozca su propia culpabilidad y su participación en el acto. Es por eso que uno de los puntos cardinales de esto es que esté siempre acompañado por su defensor y que esa decisión sea tomada en plena libertad por el imputado, con el constante consejo de su defensa, para evitar que esto se transforme en una forma de coacción, si se quiere, de alguna manera, al imputado para lograr la confesión. Estimados alumnos, teniendo entonces presente lo que hemos dialogado, los invito a que hagamos la siguiente actividad práctica. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en una actividad. Ahora, para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo que han construido lo han hecho correctamente, vamos a ver en pantalla alguna forma posible de resolverlo. Alcanzan a apreciar que el primer concepto plantea un tipo de juicio especial, como el juicio abreviado, y que el concepto con el cual se relaciona es aquel que dice que se omite la recepción durante el debate de la prueba ofrecida en su oportunidad.
Durante el proceso existen diferentes tipos de resoluciones. Ha quedado en claro que en un proceso penal muchas veces se encuentran en juego valores, principios tan importantes como la libertad, la vida, la dignidad de una persona. En definitiva, las decisiones que se toman en el transcurso del proceso son tomadas por seres humanos, integrantes de los órganos del Estado, que han reunido ciertas características, ciertas capacidades para estar en el lugar que ocupan, pero que no se encuentra ajeno que las mismas puedan ser equivocadas y que esta equivocación cause un perjuicio. Pues bien, ¿cuál es el remedio, cuál es la solución que propone el derecho procesal penal a estas circunstancias? ¿Sí? Imagínense lo que les estoy diciendo. Ustedes son imputados en un proceso penal, equivocadamente imputados, equivocadamente llevados a juicio, equivocadamente juzgados y equivocadamente condenados. ¿Qué solución tenemos en cada una de estas partes del proceso y en cada decisión que nos puede perjudicar? Bien, tenemos recursos y es como un mapa o una guía donde para cada resolución, para cada perjuicio que se cause, hay un recurso determinado. Repasemos ahora en la imagen algunos de ellos. Encontramos, por ejemplo, el recurso de reposición, encontramos el recurso de apelación, el de casación, el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de queja. Veremos que cada uno de estos presenta sus particularidades y presenta distintos remedios. Es importante que ustedes en su vida profesional aprendan a manejar los recursos y que usen los mismos con responsabilidad, que no sean solamente una forma de dilatar el proceso o que no sean una forma de procurar otras cuestiones que no sea precisamente la revisión de una decisión. Teniendo esto en claro, los invito entonces a que juntos realicemos la siguiente actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en una actividad. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en pantalla podrán ver una forma posible de resolverlo. Veamos cómo en el primer concepto el cuadro ya aparece representado y entonces va a quedar de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. Estimados alumnos, el concepto que hemos elegido para este video es el de ejecución de la pena. Los invito a que nuevamente analicemos el proceso penal como un recorrido temporal. Lo dividamos en distintas etapas. Dijimos que se iniciaba con la instrucción penal preparatoria, que luego había una etapa de juicio, ¿sí?, en el cual concluía con una sentencia. Supongamos por el caso que va a ser una sentencia condenatoria. Nos representemos que a un individuo lo condenan a 5 años de prisión. ¿Se terminará acá el proceso? ¿Es simplemente en la condena o nos estará faltando una etapa más? ¿Qué les parece? ¿Solamente con declamar la condena se puede dar por satisfecha la actuación de la ley penal como se plantea? ¿O nos está faltando una pata? Exactamente.
falta la ejecución, todo lo que es el proceso de cómo va a ser ejecutada esa sentencia en la que se ha dispuesto la condena, como suponíamos en este caso, a 5 años de prisión. Si pensamos entonces que el proceso penal finaliza en la sentencia, imagínense que el derecho procesal penal no estaría cumpliendo con uno de sus objetivos, que es la actuación del derecho penal. Y el derecho penal plantea como uno de los fines de la pena la resocialización. Entonces, necesariamente, esta etapa de ejecución debe estar contenida y regulada dentro del proceso. ¿Se entiende? Uno de los fines del derecho penal es, a través de la pena, lograr la resocialización del individuo que ha cometido un delito. Uno de los fines del proceso penal es lograr la actuación del derecho penal. Por lo tanto, necesitamos que el individuo sea resocializado, o por lo menos se hagan todos los esfuerzos para que esto se cumpla. Por lo tanto, es una razón más por la cual la ejecución de la pena va incluida dentro del proceso penal. Es importante que durante esta etapa se tengan en cuenta todo lo referente al cumplimiento efectivo de esa condena, que se garantice el cumplimiento de la condena y si eventualmente se tiene que realizar algún tipo de salida anticipada o el beneficio de la libertad condicional o una prisión domiciliaria, todo lo que asegure de alguna manera el cumplimiento de la condena. Pero también no debemos perder de vista que el control durante esta etapa de ejecución tiene como miras garantizarle al imputado, en este caso al condenado, que se respeten todas las garantías que le corresponden. Imagínense si el proceso penal, terminada la sentencia, se desentendiera de ese condenado que va a estar 5, 10, 15 o 20 años tras las rejas. Si depositara solamente en manos de un organismo administrativo como el servicio penitenciario el control de la ejecución de esa pena. Pero el control no solo de que se cumpla estrictamente con lo que ha sido sentenciado, sino el control de las condiciones en las que se haga, de las condiciones para el condenado. Esto está reconocido constitucionalmente, en tratados internacionales. Entonces, tengan presente también este tema de las garantías hacia el condenado en este caso. Tengan presente que esta última fase, si se quiere, del proceso penal, que es la ejecución, no se proyecta solamente al estricto cumplimiento de lo resuelto en la sentencia, por supuesto que lo hace hacia ahí, pero también lo hace hacia el derecho del condenado. No pierdan de vista esto. Estimados alumnos, les agradezco la atención y ahora están en condiciones de realizar la actividad práctica integrada.